está pasando con el exfutbolista, exgobernador de Morelos y actual diputado por Morena. Este tema es muy amplio, hay muchas cosas que decir sobre esto, así que empecemos con los antecedentes inmediatos de lo que está pasando. Si recuerdan, y de hecho lo hablamos aquí, en febrero pasado, la Fiscalía de Morelos solicitó el desafuero, en pocas palabras, el desafuero de Cuauhtémoc Blanco para poder procesarlo, para poder iniciar el proceso legal en su contra por esta acusación que hay de un presunto intento de violación que presentó quien sería su media hermana, que también sobre ese tema hay que hablar porque él dice que no tiene nada que ver con esta mujer y que no es su familiar. Bueno, entonces, a esta solicitud de la Fiscalía de Morelos que presentó en febrero, le siguió un evento pues bastante sospechoso y fue que al día siguiente de que se presentó esta solicitud, el entonces fiscal de Morelos, Uriel Carmona, presentó su renuncia, lo cual pues fue bastante extraño. Ahora, ya hay un nuevo fiscal en Morelos y pues la investigación de este caso continúa porque no se puede terminar cuando se va el fiscal, ¿no? Pero también estaba pendiente la resolución de, pues, qué pasó con el fuero de Cuauhtémoc Blanco. Entonces, precisamente esta semana, antier, el martes 25, de marzo, las diputadas y los diputados votaron para quitarle o no el fuero a Cuauhtémoc Blanco y el resultado, como sabemos, fue que no se lo van a quitar. El resultado de esta votación fueron 291 votos a favor de que continúe con el fuero el señor Blanco, 158 en contra y 12 abstenciones. Bueno, pero ¿quién exactamente votó a favor y quién exactamente votó en contra? No les voy a decir cada voto porque son, como saben, 500 diputados, entonces estaríamos aquí horas escuchando nombres de diputadas y diputados, pero en general tenemos en nuestro sitio una visualización en la que les mostramos cuáles fueron los sentidos de estos votos por grupo parlamentario, Morena, el Partido Verde, el PRI, el Partido del Trabajo, y ahí pueden explorar cada diputada, cada diputado, cómo votaron en esta iniciativa que se presentó. En resumen, de las 146 diputadas que hay de Morena, solamente 22 votaron en contra de quitarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco. Y pues en general, el partido Morena, casi la totalidad de sus legisladores votó en contra de quitarle el fuero a Blanco. Lo mismo pasó con el Partido Verde Ecologista de México y lo mismo pasó con el PRI. En el PRI, casi todos los diputados votaron para que Cuauhtémoc Blanco pudiera conservar su fuero y solamente alrededor de 4 se ausentaron. O sea, ni siquiera fueron abstenciones, sino que se ausentaron de esta votación. En contra, votó casi toda la bancada del Partido del Trabajo, casi toda la del PAN y casi toda la de Movimiento Ciudadano. Esos 3 partidos votaron para quitarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco, pero como sabemos, pues no fueron suficientes los votos. Morena tiene prácticamente la mayoría en la Cámara, entonces el resultado fue que Cuauhtémoc Blanco va a conservar su fuero. Ahora, estamos hablando del fuero y lo estamos escuchando en las noticias todos estos días, pero realmente entendemos qué es el fuero, por qué existe y por qué querían quitárselo a Cuauhtémoc Blanco. Bueno, para empezar hay que entender que el hecho de que le quiten el fuero a un diputado, en este caso a Cuauhtémoc Blanco, no quiere decir que sea culpable del delito del que está siendo acusado, porque efectivamente los diputados pues no son la fiscalía, ¿no? O sea, los diputados no tienen la posibilidad, no tienen la competencia para juzgar a una persona por un delito. Entonces, si le quitan el fuero, no están diciendo, es culpable de este delito. Yo ya lo investigué y Cuauhtémoc Blanco es culpable. No, lo único que estarían haciendo sería abrir la posibilidad de que enfrente este juicio. Porque, y ahora sí vamos con la definición del fuero, el fuero que tienen, por ejemplo, los legisladores, los diputados y los senadores, en este caso el diputado Cuauhtémoc Blanco, se refiere a la imposibilidad que tiene la autoridad competente, en este caso la Fiscalía de Morelos, para detener a, por ejemplo, un diputado durante el ejercicio de sus funciones a un proceso penal por
por la probable comisión de un delito. La excepción a esto es cuando el delito, o más bien cuando la persona sea detenida en flagrancia. O sea, si la persona es detenida en el momento en el que está cometiendo ese delito, sí puede ser juzgada por ese delito. Si no, si hay una denuncia de algo que pasó hace meses, como en este caso, el fuero da la posibilidad de que en este caso el diputado Blanco, no sea juzgado por el delito. O sea que si, por ejemplo, lo hubieran cachado robándose un coche y tuviera la autoridad todas las pruebas de que en ese momento se estaba intentando robar el coche, ahí sí lo hubieran podido procesar por eso, pero en este caso no. Ahora, es muy importante también entender que el fuero existe para que los legisladores, en este caso, no sean afectados por las exposiciones que hacen en el Congreso o los discursos que dan o los informes que emiten o los votos que hacen. Es decir, que no haya, por ejemplo, una venganza de la presidenta, en este caso, hacia un legislador porque votó a favor o en contra de una iniciativa que ella presentó. ¿No? Entonces, lo que estaría permitiendo el fuero y la razón por la que fue creada es que si X diputado vota en contra de una iniciativa de la presidenta entonces no pueda utilizar o decir que ese diputado cometió un delito y de alguna manera, pues, manipular todo para que esa persona sea encontrada culpable del delito solamente porque a la presidenta, en este ejemplo imaginario, no le gustó cómo votó ese diputado o esa diputada. Ese es el sentido, esa es la razón por la que existe el fuero. Pero el fuero no existe para que, en caso de que se compruebe que esto es verdad, puedas ir cometiendo violaciones o intentos de violación por la vida y entonces no te puedan enjuiciar porque eres diputado, como en el caso de Cuauhtémoc Blanco. Y todavía no se comprueba si es culpable o no, pero en caso de que se compruebe, pues ese no es el sentido del fuero. O sea, el fuero no existe para que no enfrentes las consecuencias de tus actos por algo que sí hiciste. Pero, desgraciadamente, como siempre, algo que empieza como una buena idea termina desvirtuándose de esta manera y pues sirviéndole a personas como en este caso estamos viendo el diputado de Morena, en caso de que sea encontrado culpable. Todavía no tenemos ninguna resolución en ese sentido. Pero entonces, ¿de qué exactamente está siendo acusado Cuauhtémoc Blanco y qué se supone que hizo para estar enfrentando ahora este proceso? Bueno, él dice que todo esto es solamente una venganza política, que no hay nada de verdad en las acusaciones y que solamente se trata de un tema de política. Pero vamos a ver, pues, qué se ha presentado ante la Fiscalía en esta denuncia. Resulta que precisamente hoy el diario El País tuvo acceso a la denuncia que fue presentada en contra de Cuauhtémoc Blanco, así que veamos los detalles sobre este caso. Según esta persona llamada Fabiola, quien dice ser su media hermana, y ahorita hablamos también de ese tema, lo que sucedió fue que en diciembre de 2023 hubo una fiesta en la residencia oficial del gobierno de Morelos y después de esta fiesta, pues ella se quedó a dormir en una de las habitaciones. Y por supuesto, ahí estaba también el entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco. De acuerdo con su narración, ella estaba ya durmiéndose y de repente empezó a escuchar golpes en la puerta del cuarto y como que alguien rasguñaba la puerta, entonces pues se asustó y fue a ver qué pasaba. Cuando vio que era el Cuauhtémoc Blanco, pues lo dejó pasar, ¿no? Dijo como, ay, ok, seguramente algo está pasando y fue ahí donde se dio cuenta de que estaba borracho, había tomado demasiado y él empezó a como atacarla y a intentar como llevarla a la cama para violarla, que es lo que ella está diciendo que sucedió. Ella pues intentaba defenderse un poco, como que lo empujaba y cosas así, pero en realidad no sabía muy bien qué estaba pasando, ¿no? Y llegó un momento en el que ella le dijo, oye, a ver, quítate, está aquí toda la gente de seguridad afuera, hay más gente afuera de este cuarto, como que, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Y lo empezó a golpear. Y a raíz de estos golpes, pues Cuauhtémoc Blanco, según esta narración, se quitó y decidió ya irse.
Ese es el intento de violación que describe Fabiola, la supuesta media hermana de Cuauhtémoc Blanco. Dice que además él pues la golpeó, la forcejeó con ella, la detuvo las manos, o sea, una escena totalmente violenta. Después de esto, ella dice que se quedó llorando en el cuarto, que estaba temblando de miedo y que no sabía qué hacer. Y precisamente la denuncia que ella presenta es presentada 6 meses después de este hecho, porque según su narración, pues tenía mucho miedo de presentar la denuncia, estaba muy confundida y también sentía esta impotencia de lo que había pasado y pues de saber que Cuauhtémoc Blanco es una persona poderosa, era gobernador en ese momento, actualmente es diputado, entonces también debemos tomar eso en cuenta. De hecho, Cuauhtémoc Blanco recientemente ha dicho que, pues que esto pasó hace 6 meses, ¿no? Primero dijo así, esto pasó hace 6 meses y después, bueno, los supuestos hechos pasaron hace 6 meses, ¿no? Como si el hecho de que haya pasado algún tiempo ya desvirtúe totalmente lo que ella está denunciando y por lo tanto no sea cierto. La realidad es que en la mayoría de los casos de este tipo de delitos, la denuncia no es presentada inmediatamente. Generalmente pasa algún tiempo justo porque hay toda esta confusión, miedo y sobre todo cuando son figuras públicas de este tipo como Cuauhtémoc Blanco, pues tampoco es como que sea muy fácil, lo voy a denunciar inmediatamente, ¿no? Pero más importante todavía es que no importa, o sea, la ley no dice, si ya pasaron 6 meses ya no lo puedes denunciar. Eso no está en la ley. Entonces, lo que ella está haciendo al presentar esta denuncia es totalmente legal y está en su derecho de hacerlo. Lo que debería estar haciendo Cuauhtémoc Blanco es, pues, reuniendo las pruebas para probar su inocencia y no solamente decir, no, como ya pasaron 6 meses, entonces ya no vale. Pero bueno, esta es la situación en la que estamos. Ahora, ¿qué ha dicho la presidenta Sheinbaum sobre esto? Porque les digo, la solicitud de desafuero está desde febrero, así que ya tenemos algún tiempo con este tema, aunque esta semana apenas pues se tomó la decisión que se tomó en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar qué decía la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esto apenas el 20 de marzo pasado y cómo ha cambiado un poco su discurso. Vamos a escucharla. Pues es una decisión de ellos y tiene que sustentarse en si hay pruebas o no, que no sea un asunto político, sino que sea un asunto pues de revisión, de si realmente considera la sección instructora de si hay suficientes pruebas para poder llevar a cabo el desafuero. Entonces le corresponde a ellos y pues, que se evite cualquier asunto político y que en todo caso pues se vea si hay sustento o no en esto. Bueno, entonces hace unos días la presidenta decía que todo depende de si hay pruebas. Pero la realidad es que, como acabamos de comentar, pues el desafuero no depende de si hay pruebas o no, porque los diputados no son la fiscalía, entonces no necesitan las pruebas para quitarle el fuero, en este caso, a Cuauhtémoc Blanco. Pero les digo, este discurso ha cambiado un poco, así que vamos a escuchar qué dijo hoy la presidenta después de la decisión de la Cámara de Diputados de dejarle el fuero al diputado Cuauhtémoc Blanco. Decisiones de la Cámara de Diputados. Pero es muy importante que sepa la gente que eso no quiere decir que no siga la investigación. Sería muy bueno, por ejemplo, que Cuauhtémoc Blanco fuera a declarar a la Fiscalía y que diera su declaración. Doctora, pero iría con fuero. Sí, pero eso no quiere decir que se interrumpa la investigación. Además, ahora hay un nuevo fiscal en la Fiscalía de Morelos. Entonces es muy importante que siga la investigación y que él declare. Nosotros no vamos a proteger a nadie. Eso tiene que quedar clarísimo. Pero tiene que demostrarse, pues, que en efecto, ¿quién hay un delito? ¿Quién lo define? La Fiscalía. Y pues precisamente esta invitación o esta sugerencia que hizo la presidenta hoy en la mañana de que Cuauhtémoc Blanco fuera a declarar en la fiscalía, pues él la tomó bastante literal, porque efectivamente hoy fue a la Fiscalía de Morelos y cuando salió habló con medios de comunicación. Vamos a ver las declaraciones del diputado una vez que salió de la Fiscalía. Agradecerles
y otra vez a las diputadas del movimiento, que sé que están sufriendo mucho por esta violencia política que le están haciendo, que se va a esclarecer y que siempre pueda dar la cara. Señor, usted también pudo dar la cara sin fuero. ¿Y quien está pidiendo que renuncie al fuero, diputado, podría hacerlo? Eso no tiene nada que ver del fuero. Pero también lo hubiera hecho, usted pudo haber pedido licencia. Todo el motivo de la presencia. Se sigue aquí, no me escondo, no corro. ¿Pero cuál es el motivo, como que de qué es venido hoy a la fiscalía? Porque creo que ya tipo de diligencia. Es una comparecencia voluntaria. Para personarnos dentro de la carpeta de investigación, para que el señor Cuauhtémoc Blanco tiene también el derecho finalmente de defenderse de lo que se le pueda estar acusando. Es una comparecencia voluntaria que acabamos de realizar, en la cual se está poniendo a disposición de la gente del Ministerio Público tantas y cuantas veces pueda ser llamado, y para poder coadyuvar, con o sin fuero, para poder coadyuvar dentro de las investigaciones. Nos acaban de decir que no nos van a dar acceso a la carpeta de investigación porque no hay acto de molestia. No tengo nada que ver con ella. Lamentablemente. Fue parte de su gabinete, ¿no? No. ¿Nunca trabajó ¿Pero con no es usted? hija de tu papá? ¿Trabajó ahí? Okay. ¿No es hija de tu papá? No, no es mi papá. No es A tu ver, papá. a ver, por favor. A ver, escúchenme. No es mi papá, ni es mi media hermana. Es media hermana de mi hermano mayor. Lamentablemente mi mamá no me cambió los apellidos. Y sí aparece en mi acta de nacimiento el que es el papá de la ¿no? Entonces, que les quede muy claro, ni es mi hermana, ni es mi papá. Pero que les quede muy clarito, porque si dice, no es mi hermana. El día que los necesiten, con mucho gusto también usamos el ADN, no tengo nada que ver. ¿Cómo era su relación con ella? No. Diputado del gobierno. Sí, estuvo ahí. Bueno, pues entonces dice Cuauhtémoc Blanco que no es su media hermana, como si eso hiciera la acusación menos grave. De cualquier manera, un intento de violación, pues ok, sí, dentro de la familia sería más grave, pero sigue siendo un delito el intento de violación. Entonces, aunque no sea su media hermana, de nuevo, debería estar preocupado más bien por defenderse y probar su inocencia, más que otra vez como en el caso de Teuchitlán, no le digan campo de exterminio, no le digan mi media hermana, no es nada de mí. Bueno, pues parece que legalmente sí, según lo que él explicó, así que pues legalmente sería correcto llamarla su media hermana, ¿no? Pero bueno, esa fue la explicación que dio el diputado saliendo de la Fiscalía de Morelos hoy. Y como les dije, también se escudó en que pasaron 6 meses desde que supuestamente ocurrieron los hechos hasta que fue presentada la denuncia. Veremos en los siguientes meses cómo avanza este caso y qué otro tipo de pruebas, como pedía la presidenta Claudia Sheinbaum, son presentadas para, en contra del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco. Así está esta situación y, por supuesto, pues cualquier actualización ya la estaremos platicando por acá.